Y hoy es martes 27 de agosto del año 2024. Son las 7 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la cuarta clase del curso de revisión del compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammattha Samgaha de Anuruddha. Pero antes de continuar con la clase 4, vamos a continuar con lo que estamos estudiando, las categorías. Mencionamos en la primera clase, porque este es un curso preparatorio, digamos, para poder emprender el estudio del Abhidhamma canónico, particularmente el primer libro del Abhidhamma, que es el Dhamma Sangani, y también su comentario, el Atasalini. Entonces, nosotros mencionamos de que hay 5 grupos de categorías que es importante comprender bien. Entonces, el primer grupo es el grupo de las 4 realidades últimas, Chaturparamatra Dhamma, que es el método utilizado en el compendio de la Abhidhamma y también en el Abhidhammavatara. O sea, ese grupo nosotros lo estamos estudiando. Ahora en la clase 4 vamos a continuar con el capítulo 2, que son los factores mentales, Chetasika. Y el otro grupo que se utiliza tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la Abhidhamma, que estudiamos ya, que es el grupo de los 5 agregados, Panchakanda. O sea, eso nosotros estudiamos y explicamos anteriormente. Y en la clase anterior, en la clase número 3, nosotros vimos el tercer grupo, que son el grupo de las 12 bases de los sentidos, o las 12 bases, que es Dwadasa Ayatani, perdón, Ayatanani, que ese grupo también, esa categoría, eh, se expone tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la vida. Y hoy día vamos a explorar y estudiar el cuarto grupo, que también lo encontramos tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la Abhidhamma, y es el grupo de los 18 elementos, Attarasa Ratuyo. Ahora, entonces es importante comprender cada uno de estos grupos y qué es lo que comprende cada uno de estos grupos. Eso es una cosa. Y la otra cosa es comprender las correlaciones que existen entre cada uno de estos grupos con, con los demás. Entonces, vamos ahora a movernos hacia adelante porque hemos visto ya todo eso y ahora vamos a estudiar este grupo, que es los 18 elementos. Entonces, el término en Pali es Dhatu. El término Dhatu en Pali puede tener muchos significados diferentes. Ah, aquí nosotros lo traducimos como elemento y puede tener varios significados, como dijimos, pero en este contexto se define como eso que posee su propia naturaleza intrínseca. O sea, de que en realidad se está refiriendo a damas, a realidades últimas. Y los 18 elementos se obtienen a partir de las 12 bases de los sentidos. En la clase anterior nosotros estudiamos las 12 bases de los sentidos, pero tenemos que dividir la base de la mente, mano ayatana, en 7 elementos de la conciencia. Ahora, ustedes que han estudiado, o los que han estudiado el compendio de la Abhidhamma, ustedes van a encontrar que perdón,
los 7 elementos de la conciencia se exponen en el tercer capítulo del compendio de la Vidama. Ahora vamos hacia atrás y ustedes, eh, aquí nosotros tenemos los 12, las 12 bases de los sentidos y el número 6 dice la base de la mente. La base de la mente, Manayatana, esto es lo importante, porque nosotros podemos pasar de las 12 bases de los sentidos a los 18 elementos, haciendo que, dividiendo la base de la mente, Manayatana, como dice en la lámina que vimos anteriormente, en los 7 elementos de la conciencia. Entonces, ahí están los 7 elementos de la conciencia que también ustedes lo van a encontrar en el capítulo 3 del compendio. Y los 7 elementos de la conciencia son el elemento de la conciencia del ojo, ahí tienen los nombres en Pali también. En realidad es importante saber los nombres en Pali porque a lo mejor ustedes pueden encontrar traducciones diferentes, pero lo importante es saber a qué realidades últimas se refieren cada uno de estos elementos. Entonces, en Pali es Chaku, Viñana, Ratu, y eso corresponde a 2 conciencias del ojo. Ahora vamos a identificarlas. Y después tenemos el elemento de la conciencia del oído. En Pali es Sota, Viñana, Ratu, y eso corresponde a 2 conciencias del oído. Y el tercer elemento es el elemento de la conciencia de la nariz. En Pali es Ghana, Viñana, Ratu, que corresponde a 2 conciencias de la nariz. Y el cuarto es el elemento de la conciencia de la lengua, que es en Pali Jiva, Viñana Ratu, que son 2 conciencias de la lengua. Y el quinto es el elemento de la conciencia del cuerpo, en Pali es Kaya Viñana Ratu, que corresponde a 2 conciencias del cuerpo. Y después tenemos lo que se denomina el elemento mental, que es Mano Ratu, y eso corresponde a 3 conciencias. La advertencia en la puerta de los 5 sentidos y 2 conciencias de recepción. Ahora vamos a identificar eso. Y el séptimo elemento es el elemento de la conciencia mental, que en Pali se denomina Mano Viñana Ratu, que corresponde a todas las conciencias que no están en los 6 elementos anteriores. Por eso dice todas las restantes, que son 76 conciencias. O sea, esto es bien importante entender estos 7 elementos, ¿no? Entonces, ahora que nosotros hemos visto los 7 elementos, podemos identificarlos en el cuadro de las 89 o 121 conciencias. Entonces, el primer elemento es el elemento de la conciencia del ojo, Chaku Viñana Dhatu, que corresponde a 2 conciencias del ojo. Las conciencias del ojo son conciencias sin raíz resultantes. Entonces, tenemos el primer círculo amarillo a la izquierda, ese corresponde a una conciencia resultante insana del ojo. Y el segundo círculo corresponde a una conciencia del ojo resultante sana. Entonces eso es lo que se denomina elemento de la conciencia del ojo. En Pali es Chaku Viñana Ratu, y ustedes pueden identificar ahí en el cuadro que el elemento de la conciencia del ojo son 2 conciencias. Las 2 conciencias del ojo resultantes, una insana y otra resultante sana. Y el elemento de la conciencia del oído, en Pali Sota Viñana Ratu, corresponde a las 2 conciencias del oído. La primera es una conciencia resultante insana del oído, una conciencia del oído resultante insana, y el otro círculo amarillo es una conciencia del oído resultante sana. Entonces, eso es lo que se denomina el elemento de la conciencia del oído. O sea, que son 2 conciencias. Y el tercer elemento es el elemento de la conciencia de la nariz, en Pali es Ghana Viñana Ratu, que corresponde a 2 conciencias de la nariz, que la primera es una conciencia de la nariz resultante insana,
y la otra es una conciencia de la nariz resultante sana. Y el cuarto elemento es el elemento de la conciencia de la lengua, en Pali es Jiva Vijnanaratu, que corresponde a dos conciencias resultantes de la lengua, una conciencia de la lengua resultante insana, el primer círculo amarillo, y el otro es una conciencia de la lengua resultante sana. Entonces eso es el elemento de la conciencia de la lengua. Y después tenemos el elemento de la conciencia del cuerpo. Entonces, Kaya Vijnana Dhatu. Entonces ahí tenemos dos conciencias del cuerpo, una conciencia del cuerpo resultante insana y una conciencia del cuerpo resultante sana. Pues cuando ustedes lean los discursos, por ejemplo, los suttas y el Buda mencione esto, entonces ahora ustedes saben exactamente a qué se está refiriendo. O sea, son realidades últimas específicas. Y después tenemos el elemento mental, eh, que en Pali se llama Manodhatu. Entonces, ahí no solo el elemento mental son tres conciencias, que son dos conciencias de recepción. La de la izquierda amarilla es una conciencia de recepción resultante insana y la de la derecha es una conciencia de recepción resultante sana. Y la tercera conciencia, que es parte del elemento mental, es lo que en Pali se denomina Pancha Dvaravajana Cheta, que es la conciencia de advertencia en la puerta de los cinco sentidos. Entonces ese es el sexto elemento, que es el elemento mental. En Pali, Mano Dhatu. Entonces ustedes pueden identificar perfectamente cada uno de estos elementos con las conciencias, el cuadro este. Y después tenemos el elemento de la conciencia mental, que Mano Vijnana Dhatu, que son las 76 conciencias restantes si consideramos 89 conciencias. Pero son 108 conciencias si consideramos 121 conciencias. O sea, de que el elemento de la conciencia mental es todo lo que no está en los 6 elementos anteriores y que son las 12 conciencias insanas, la primera columna, las conciencias sin raíz restantes, que son 3 conciencias de investigación, las 2 conciencias de investigación con sensación neutral y una conciencia de investigación con sensación placentera. Y después tenemos, entre las conciencias sin raíz funcionales, tenemos la conciencia de advertencia en la puerta de la mente y la conciencia que produce el sonreír. Y después tenemos todo el grupo de las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, divididas en conciencias sanas, la primera columna, resultantes, la segunda columna, y funcionales, la tercera columna. Y después tenemos todo el grupo de las conciencias de la materia sutil, divididas en tres: 5 sanas, 5 resultantes y 5 funcionales. Y después tenemos el siguiente grupo, que son todas las conciencias de la esfera inmaterial, en 3 columnas. La primera columna son las conciencias sanas, 4, 4 conciencias resultantes y 4 conciencias funcionales. Y las conciencias ultramundanas, si leemos horizontalmente, son 8. Entonces tenemos las 4 conciencias del sendero, que es el primer grupo, y las 4 conciencias de fricción, o las 4 conciencias sanas, pues son 4 conciencias sanas y las 4 conciencias de fricción. Pero si consideramos los 121, tenemos que tomar los 2 grupos. Entonces ustedes aquí pueden identificar los 7 elementos de, eh, de la conciencia. Entonces ahora que hemos identificado, entonces podemos ver cuáles son los 18 elementos. Entonces, el elemento del ojo, en Pali es Chakudhatu. El elemento del ojo es exactamente igual que la base del ojo. O sea, ¿y qué es la base del ojo?
la base del ojo es una propiedad material en dependencia del cual surge la conciencia del ojo. Eso lo vamos a estudiar o lo vamos a repasar cuando veamos el capítulo 6. Y el elemento del oído, sota dhatu, es exactamente igual que la base del oído. Y también esto es una propiedad material, en- es una propiedad material en dependencia del cual surge la conciencia del oído. Y el elemento de la nariz, ghana dhatu, que es exactamente igual que la base de la nariz y que corresponde también a una propiedad material en dependencia del cual surge la conciencia de la nariz. Y el cuarto elemento es el elemento de la lengua, en pali es jiwadhatu, que es exactamente igual que la base de la lengua, jiwayatana, o sea, y que eso es una propiedad material en dependencia del cual surge la conciencia de la lengua, la conciencia gustativa. Y el quinto elemento es el elemento del cuerpo, en palis kaya dhatu, que es exactamente igual que la base del cuerpo, kaya yatana, y esa es una propiedad material en dependencia del cual surge la conciencia del cuerpo. Entonces, esos cinco elementos son exactamente igual que las cinco bases internas anteriores. Y ahora tenemos los elementos que corresponden a los objetos de las bases internas. Entonces, el elemento visible es Rupa Dhatu, que es exactamente igual que la base visible, que es Rupa Yatana, y que es el elemento visible que es igual que la base visible, es una propiedad material que la conciencia del ojo puede conocer, ¿no? Y después tenemos el elemento auditivo, o el elemento del sonido, Sadaratu, que es exactamente igual que la base auditiva. ¿Y qué es la base auditiva? Es una propiedad material que es conocida o comprendida por la conciencia del oído. Y después tenemos el elemento olfativo, que es exactamente igual que la base olfativa. Gandha Dhatu es igual que Gandha Yatana. ¿Y qué es eso? Es el objeto de la conciencia de la nariz. Y después tenemos el elemento gustativo, rasa dhatu, que es exactamente igual que la base gustativa y también es una propiedad material que es conocida por la conciencia de la lengua. Y finalmente tenemos la base tangible, potaba dhatu, que es igual que la base táctil, tangible, potaba yatana. ¿Y qué es eso? Esos son el objeto de la conciencia del cuerpo, que en realidad corresponde a tres elementos primarios, es el elemento de extensión o tierra, el elemento de la temperatura, el elemento fuego y el elemento de la moción o movimiento o aire, Vajradhatu. Entonces, hasta ahí, esos 10 son iguales que las 10 bases. Eh, y como son 12 bases, entonces quedan dos bases. Entonces, desde el número 11, el elemento de la conciencia del ojo, que ya lo acabamos de ver, el elemento de la conciencia del oído, que también lo hemos visto en las láminas anteriores, el elemento de la conciencia de la nariz, el elemento de la conciencia de la lengua, el elemento de la conciencia del cuerpo, el elemento mental, y nos salteamos el 17 ahora, el elemento de la conciencia mental, son los 7 elementos que acabamos de ver. Entonces, y eso corresponde a lo que se llama la base de la mente, manayatana, que acabamos de explicar. Y queda solamente el elemento del objeto mental, que es lo que se llama Dhamma Tatu. Entonces, ¿qué es el elemento del objeto mental? El elemento del objeto mental es exactamente igual que la base del objeto mental, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta lámina
Eh, entonces, el elemento del objeto mental, Dhamma Dhatu, es igual que la base del objeto mental, Dhamma Ayatana. ¿Y qué es esto? A nivel de las cuatro realidades últimas. Son 17 propiedades materiales sutiles, 52 factores mentales y el elemento incondicionado del Nibbana, ¿no? ¿Y cuáles son estas 16 propiedades materiales sutiles? Son todas las propiedades materiales que no están incluidas en los elementos o en las bases que hemos mencionado. ¿Cuáles son? Son todas las propiedades materiales excepto las 6 bases internas y las 6 bases externas. Entonces es muy importante eh, que nosotros entendamos esto, eh, eh, que entendamos, ¿no? Los 5 agregados, como lo hemos explicado, las 12 bases, como las hemos explicado, los 18 elementos, y no solamente que entendamos qué realidades últimas corresponden a los 5 agregados, a las 12 bases, a los 18 elementos, sino la correlación que existe entre estas categorías. O sea, yo diría de que sería bueno de que uno ya lo fuera aprendiendo bien para cuando nosotros comencemos el estudio del Dhammasangani, que es el primer tratado canónico de la vida. Entonces, la próxima clase vamos a estudiar la quinta categoría, que son las 4 nobles verdades. Y en la próxima clase vamos a estudiar un poco más sobre las correlaciones que existen entre estos 5 grupos, estas 5 categorías. Entonces, por hoy, esto es sobre las categorías. Entonces, ahora vamos a vamos a continuar con la clase número 4. En la clase número 3 comenzamos el repaso de los 52 factores mentales y en la clase 3 no solamente se trataron los 7 universales y los 6 ocasionales, denominados en Pali Aña Samana, o sea, comunes a otros o éticamente variables, sino también definimos eh, lo que es en Pali Chetasika, un factor mental. Se explicó muy bien, en el compendio se explica muy bien eso, que, o sea, tiene que tener 3 características: que surja junto con la conciencia, que cese junto con la conciencia, que tenga el mismo objeto que la conciencia y que tenga la misma base que la conciencia. Entonces, un Dhamma que responde afirmativamente a esas 4 cosas se denomina en Pali Chetasika. Entonces, y después de definir esto, que es la segunda realidad última, entonces estudiamos los 7 factores mentales universales, que como explicamos, surgen con las 89 o 121 conciencias, y también tratamos o repasamos los 6 ocasionales, que no surgen con todas las conciencias, pero que junto con los 7 universales son éticamente variables porque no tienen una cualidad ética propia, sino que está determinada por los otros factores con los cuales se asocian. Entonces, eso es lo que estudiamos en la clase 3. Entonces, hoy vamos a continuar viendo los siguientes factores mentales, que es la sección 4 del capítulo 2 del Abhidhamma Sangaha. Está compartido esto en el sistema de cursos. Entonces, son los 14 factores mentales insanos. Entonces, ahí ustedes tienen la columna izquierda, son los términos en Pali. Entonces, mojo, vamos a leer los factores mentales en Pali: mojo, ahirikam, anotapam, udacham. O sea, si ustedes quieren saber un poco de gramática Pali, uno puede saber el género de estas palabras de acuerdo a la terminación. Por ejemplo, mojo es masculina, eh, porque termina en no. Pero ahirikam, anotapan, udacham es eh, neutro. Después tenemos lobo, que es masculino, diti, que es femenino,
Mano, que es masculino, doso, masculino, isa, femenino, macharillem, neutro, cucucham, neutro, tinam, neutro, midam, neutro, y vichiquicha es femenino. Cha, o sea, esos son los 14. Ti, chudasa, ime, chetasika, acusa la nama. Eso quiere decir, estos 14, estos, ime, chudasa, 14, chetasika, factores mentales, acúsala, insanos, nama, se llaman o se denominan. Entonces, en español, los traducimos como ignorancia, desvergüenza, osadía, agitación, apego, lobo, concepción errónea, diti, vanidad, mano, enojo, dosa, envidia, isa, avaricia, macharilla, preocupación, cucucha, sopor, tina, somnolencia, midra, dura, vichiquicha. Entonces son los factores mentales insanos. Ustedes eh, tienen que ir al capítulo 2 y entender qué significa cada uno de estos de acuerdo a esos 4 elementos definitorios de la característica, la función, la manifestación y la causa próxima. Nosotros no estamos estudiando por primera vez el compendio, sino lo estamos repasando. Entonces, por eso vamos avanzando. Entonces, aquí nosotros tenemos de una manera más didáctica los 14 factores mentales insanos con los nombres en pali entre paréntesis. Entonces, y ahora leamos un poco la guía sobre los factores mentales insanos. Los 14 factores mentales insanos, acusa la Chetasika, están asociados de diversas formas con las 12 conciencias insanas. O sea, de que ustedes recuerdan que hay 12 conciencias insanas, entonces estos 14 factores mentales insanos se asocian de distintas formas o diversas formas con estas conciencias. Las siguientes 4, ignorancia, moja, desvergüenza, ajirica, osadía, anotapa y agitación, uracha, son universales insanos. Es decir, que están asociados con todas las conciencias insanas. O sea que, así como hay factores mentales universales que surgen con todas las conciencias, 89 conciencias o 121, hay universales insanos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que surge una conciencia insana, surgen estos 4 factores mentales. Entonces, cualquiera de las 12 conciencias insanas tiene esos 4 factores que están ahí. Ignorancia, moja, desvergüenza, ajirica, osadía, anotapa, agitación, uracha. Esos son universales insanos, porque cada conciencia insana tiene esos 4. Ahora, pasemos a las conciencias, a los factores mentales hermosos universales. O sea, que es el, la sección 5 del capítulo 2. Entonces, ahí, ahí vamos a ver todos los universales insanos. Perdón, los factores mentales hermosos universales. Esto quiere decir que todas las conciencias hermosas tienen estos factores que vamos a mencionar aquí. ¿Cuáles son las conciencias hermosas? Después de todas las conciencias que no son insanas o sin raíz son denominadas en Pali Sobanacheta, conciencias hermosas. Entonces ustedes pueden identificar las conciencias hermosas en el cuadro que estamos usando con los circulitos. Entonces todas las conciencias que no son insanas y que no son sin raíz son conciencias hermosas. Hay 12 conciencias insanas y 18 conciencias sin raíz. O sea, todas las conciencias restantes en Pali se llaman Sobanacheta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos factores mentales hermosos universales están con todas esas conciencias hermosas.
Entonces vamos a ver en Pali, Saddha, Sati, Hiri, Ottapam, Alobo, Adoso, Tatra Mayatatra, Kaya Pasadi, Cheta Pasadi, Kaya Lajuta, Cheta Lajuta, Kaya Muruta, Cheta Muruta. O sea, ahí tenemos 13. Veamos en español: fe, atención plena; vergüenza, miedo de hacer mal; no apego, no enojo; neutralidad; tranquilidad del cuerpo mental; tranquilidad de la conciencia. El cuerpo mental significa tranquilidad de las chetasikas, podríamos decir, o de los factores mentales. O sea, porque está la conciencia por un lado y los factores mentales asociados por otro. Entonces, cuando decimos tranquilidad del cuerpo, kaya pasadi, nos estamos refiriendo a los factores mentales asociados con la conciencia. El término kaya en Pali no significa necesariamente el cuerpo físico, sino una agregación o agrupación. Entonces, después tenemos levedad del cuerpo mental y levedad de la conciencia, son pares estos. La maleabilidad del cuerpo mental y maleabilidad de la conciencia. Y después tenemos en Pali kaya, kaya kama ñata, chitta kama ñata, kaya paguñata, chitta paguñata, kayu yukata, chetu yukata. Cha. Ti ekuna wisati y mechetasika, sobana sadharana naama. Entonces, ekuna wisati y me estas, ekuna visati, 19. Ekuna visati significa 19. Chetasika, factores mentales, o estos factores mentales, sobana sadharana nama. Sobana sadharana significa comunes a las hermosas, literalmente. Eh, Nama, se llaman o se denominan. Entonces ahí tienen los nombres en español: adaptabilidad del cuerpo mental, adaptabilidad de la conciencia; eficiencia del cuerpo mental, eficiencia de la conciencia; rectitud del cuerpo mental y rectitud de la conciencia. Entonces estos 19 factores mentales se denominan factores mentales hermosos universales. Ahí tienen los 19 factores mentales hermosos universales de una manera más didáctica, con los nombres en Pali, entre paréntesis. Entonces, continuemos. Entonces, aquí nosotros tenemos la guía de estos 19 factores mentales hermosos universales. Los factores mentales hermosos Sobhana Chatasika se subdividen en 4 grupos. Primero están los hermosos universales, Sobhana Sadharana, 19 factores mentales que están invariablemente presentes en todas las conciencias hermosas. O sea, de que cualquier conciencia hermosa tiene estos 19 factores mentales. Y luego hay 3 grupos de factores mentales hermosos que son adjuntos variables, no necesariamente contenidos en las conciencias hermosas. Entonces, ahora, los adjuntos variables, ahora vamos a ver eso. Entonces, el segundo grupo, o sea, el primer grupo son los 19 universales hermosos, los hermosos universales. Y ahora viene el segundo grupo, que son en Pali virati, que son, nosotros lo traducimos como abstinencias. Entonces ahí tenemos samavacha, samakamanta, samaajiva, chati tiso viratillo nama. O sea que significa que tiso viratillo, 3 abstinencias. Estos 3 se denominan abstinencias. Entonces, ¿cuáles son? Samavacha es recto lenguaje; Samakamanta, recta acción; y Sama Ajiva, recta vida o recto modo de vida. Ahora, las abstinencias son 3 factores mentales hermosos
responsables de la abstinencia deliberada de mala conducta por medio del lenguaje, la acción y el medio de vida. O sea, que estos factores eh, son factores por medio del cual uno se abstiene de lenguaje incorrecto, de una acción incorrecta por medio del cuerpo y de un medio de vida incorrecto, ¿no? Entonces, en las conciencias mundanas, las abstinencias operan solo en la ocasión en que uno intencionalmente se abstiene del modo incorrecto de conducta cuando ocurre una oportunidad. O sea, de que estos factores operan solamente cuando hay una ocasión u oportunidad de transgresión y uno se abstiene. O sea, de que, por ejemplo, uno tiene la oportunidad eh, de decir una falsedad, por ejemplo, y uno no la dice. Entonces, o uno tiene la oportunidad de cometer una transgresión por medio del cuerpo y uno no comete o no realiza esa transgresión. Y uno tiene la oportunidad de transgredir por la profesión o el modo de vida que uno tiene y uno no lo hace. Eso es lo que se llama abstinencia. Y en los comentarios se distinguen tres tipos de virati o abstinencias, lo que se llama abstinencia natural, abstinencia por preceptos y abstinencia por erradicación. Ahora, la abstinencia natural en Pali se denomina sampata virati, algo así como abstinencia lograda o realizada. Pero está bien, abstinencia natural. Abstinencia natural es abstenerse de malas acciones cuando la oportunidad surge debido a la consideración de la posición social de uno, edad, educación, nivel de educación, etcétera, incluso porque uno sigue otras enseñanzas religiosas que no son las enseñanzas del Buda, ¿no? O por cualquier razón que no sea por las razones de la enseñanza del Buda. Eso es lo que se llama abstinencia natural. Un ejemplo es abstenerse de robar porque su reputación podría perjudicarse si uno es descubierto, o uno puede dar ejemplos de muchos tipos, ¿no? Eh, o porque los preceptos o la enseñanza de su creencia religiosa dicen que uno no tiene que hacer eso. Entonces eso es lo que se llama sampata virati, abstinencia natural. Y después tenemos la abstinencia por preceptos. En Pali se llama samadana virati. Samadana es algo así como emprendimiento. Uno asume eso previamente. Eh, entonces, la abstinencia por preceptos es abstenerse de malas acciones cuando uno se ha comprometido a observar preceptos. Por ejemplo, los 5 preceptos: abstenerse de matar, robar, conducta sexual inapropiada, mentir e intoxicantes. Entonces, esta es la abstinencia, digamos, que normalmente las personas que siguen las enseñanzas del Buda eh, pues, se practican. Y la tercera es lo que se llama abstinencia por erradicación. En Pali es samucheda virati, que es la abstinencia asociada con las conciencias ultramundanas del sendero. O sea, de que surgen erradicando las disposiciones hacia las malas acciones. Mientras las dos primeras abstinencias son mundanas, esta es ultramundana. O sea, de que cuando surge la conciencia del sendero, entonces se radican eh, las disposiciones latentes que uno tiene. Las disposiciones latentes son esas impurezas mentales que están, digamos, dormidas, ¿no? Entonces, cuando la conciencia del sendero surge, esas impurezas, o lo que se llama anusaya en Pali, se radican. Entonces, cuando se radica eso, entonces uno está radicando, digamos, como quien dice, las causas o las condiciones que uno tiene para transgredir verbal,
mente, por medio del cuerpo, por medio del modo de vida, ¿no? Ok, entonces ese es el segundo grupo de los factores mentales hermosos. Y el siguiente grupo, el tercer grupo, ahí veamos el Pali, que son los ilimitados. Entonces es Karuna, Mudita, Pana, Apama, Nyayo, Nama, Ti. Entonces, aquí nosotros tenemos, eh, Pana se podría traducir aquí como pero la compasión, Karuna, y la alegría empática, Mudita, ¿no? Se llaman o se denominan Nama Apamana, Apamaña, perdón, Apamaña. Pero como está en plural, ahí es Apamañayo, ¿no? Ilimitados. Entonces, pero en realidad hay cuatro ilimitados que nosotros hemos estudiado, que es lo mismo que las Brahma Viharas o las moradas sublimes. Hay cuatro actitudes hacia los seres vivientes o sintientes llamadas ilimitadas o inmensurables, porque se deben cultivar hacia todos los seres vivientes y en consecuencia tienen un rango potencialmente ilimitado. Los cuatro estados ilimitados son benevolencia meta, compasión karuna, alegría empática mudita y ecuanimidad upeka. También se denominan Brahma Viharas, moradas divinas o estados sublimes. Si bien los cuatro ilimitados se consideran como la actitud ideal hacia los seres vivientes, solamente dos, compasión y alegría empática, se incluyen como factores mentales bajo la denominación de ilimitados. ¿Por qué? Esto es debido a que la benevolencia, o meta, como hemos visto, es uno de los modos del factor mental adosa, no enojo, y la ecuanimidad es un modo del factor mental tatra mayatata, neutralidad. O sea, de que el factor mental adosa, cuando surge con relación a seres sintientes, entonces eso es meta. O sea que por eso aquí solamente se toman dos, porque eso ya está incluido en adosa o no enojo. Y la ecuanimidad, cuando surge hacia seres, entonces eso es un modo del factor mental tatra maya tatra, que es la neutralidad. El no enojo no necesariamente se manifiesta como benevolencia, puede aparecer también en otros modos. O sea, de que, por ejemplo, cuando uno no está tomando los seres como objeto, eh, o sea, uno eh, tiene el factor mental, y uno tiene una conciencia sana, uno tiene un factor mental donde está este factor de no enojo, pero ahí no hay benevolencia o meta. Entonces, por eso dice eso. Pero cuando la benevolencia ocurre en la mente, lo hace como una manifestación del factor mental de no enojo. Una relación similar existe entre el factor mental de neutralidad y el estado sublime de ecuanimidad como imparcialidad hacia los seres vivientes. Los dos ilimitados que aparecen como factores mentales por derecho propio y no como la manifestación de otros factores mentales son la compasión y la alegría empática. Mientras el no enojo y la neutralidad, los factores que representan la benevolencia y la ecuanimidad, están presentes en todas las conciencias hermosas, estos dos están presentes solo en las ocasiones en que sus funciones se realizan individualmente. O sea, esto también es interesante, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, ¿no? O sea, de que lo que se podría decir aquí es, por ejemplo, cuando uno toma un ser sintiente que está sufriendo eh, y uno desea que ese ser se alivie y se libere del sufrimiento que está padeciendo, por ejemplo, entonces eso es karuna o compasión, ¿no? Entonces, solamente en esa ocasión surge la compasión.
Y lo mismo cuando uno toma un ser sintiente o varios seres o muchos, porque son ilimitados estos, eh, que están, digamos, en prosperidad, seres que tienen las cosas bien. Y entonces si uno desea de que esos seres siempre preserven todo lo bueno que tienen, no pierdan su prosperidad. Entonces ese es el factor mental de la alegría empática. Pero solamente surge cuando la mente toma de esa manera a los seres. Ok, veamos el cuarto y último grupo, entonces que es el grupo de la no ignorancia o la sabiduría. Le damos en Pali, Sabatapi Pañindriyena Sadim Panchawisati Imechatasika Sovanati Veritava. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, Sabata, bueno, a ver, junto con la facultad de la sabiduría. Entonces, eso es Pañindriyena Sadim, ¿no? En Pali. Junto con la facultad de la sabiduría, estos 25 en total, y me estos Panchawisati 25, en total, Sabata, o de todas formas, Sabata, se deben comprender, Vedita va, como factores mentales hermosos. Chetasika Sobana, como factor. Entonces, hemos visto los 25 factores mentales hermosos, dividido en cuatro grupos, 19 universales, las tres abstinencias, los dos ilimitados y la facultad de la sabiduría o la no ignorancia. Paña es sabiduría o el conocimiento de las cosas como realmente son. Aquí se denomina facultad porque ejerce predominancia en comprender las cosas tal como son. En el Abhidhamma, tres términos, sabiduría, paña, conocimiento, jnana o entendimiento, y no ignorancia, moja, son usados como sinónimos. Y hay muchos otros sinónimos para la sabiduría. La sabiduría tiene la característica de penetrar las cosas de acuerdo con su naturaleza intrínseca. O sea, es un compuesto pali largo. Yatta es una palabra, sabhava otra, pativeda otra. Pativeda significa penetración, realización. Sabhava, naturaleza intrínseca o la realidad. Yatta, tal como es. Su función es iluminar el campo objetivo como una lámpara. Se manifiesta como la ausencia de perplejidad. Su causa próxima es correcta consideración. Yoniso Manasikara. O sea que nosotros estamos repasando el capítulo 2 y hemos visto ya los 52 factores mentales. Entonces, por favor, vean el capítulo 2 porque cada uno de estos factores mentales se define de acuerdo con la característica, función, manifestación y causa próxima. Ahora, veamos el resumen del capítulo de los factores mentales. Entonces, etavata cha, terasa aña samana cha, churasa akusala tata, sobana panchawisa, ti duipanyasa pavuchare. Entonces, así o de esta manera, o hasta aquí, 13 son éticamente variables, terasa aña samana, eso significa 13 éticamente variables, 14 son insanos, chudasa acúsala, tata a sí mismo, los hermosos son 25, sobana panchawisa, y así se han enumerado 52. Paguchare, bueno, se dicen, ¿no? Eh, Duipañas, 52. Entonces, esos son los 52 factores mentales que se asocian con los 89 tipos o 121 tipos de conciencia. Ahora, volvamos a la primera sección, la guía número 1, porque ahí en la guía número 1 del primer verso se dice lo siguiente.
En el compendio de factores mentales, Acharya Neruda, el autor del compendio, primero enumerará todos los factores mentales de acuerdo a sus clases, o sea, que es lo que hemos visto, desde la sección 2 a la 9, y después investigará los factores mentales desde dos puntos de vista complementarios. Entonces, hay dos métodos. El método de asociación. El primero de ellos se denomina método de asociación, Sampayoga-Naya. Este método toma los factores mentales como base de análisis y trata de determinar con qué tipos de conciencia está asociado cada uno de los factores mentales. Entonces, nosotros tomamos un factor mental en particular y tenemos que decir, por ejemplo, el contacto. ¿Con cuántas conciencias está asociado? Si el contacto está asociado con 89.121 conciencias. Eso es fácil, porque es universal. Pero, por ejemplo, el factor mental del apego, ¿con cuántas conciencias está asociado? Está asociado con 8 conciencias. Entonces, este es la base del método de asociación. Tomamos cada uno de los 52 factores mentales y tenemos que decir con qué conciencias ese factor mental se asocia. Y el otro método, el método de combinación o inclusión, Sangaha Naya, o sea, también el término inclusión es bueno. Este método toma la conciencia como principal y trata de determinar qué factores mentales están asociados con cada una de las conciencias. O sea, de que esos son los, los párrafos del compendio que ustedes tienen que leer, ¿no? Por ejemplo, para estudiar el método de asociación, tienen que leer desde el 10 al 17 y para estudiar el método de combinación, tienen que leer del 18 al 29. Entonces, el método de combinación, Sangajana ya, entonces, tomamos, por ejemplo, la primera conciencia insana con raíz en el apego. Entonces, ¿cuántos factores mentales están con esa conciencia, por ejemplo? Eh, Tomamos la primera conciencia del ojo resultante insana, sin raíz, ¿no? ¿Cuántos factores mentales hay en esa conciencia? Entonces, ese es el método de combinación. Ahora, aquí hay una cosa más. O sea, hoy vamos a tratar de cubrir más terreno porque tenemos mucho por cubrir para poder terminar esta revisión del compendio. Entonces, en la sección 17 hay lo que se denomina adjuntos fijos y adjuntos variables. Eh, entonces, hay ciertos factores mentales que siempre que surge la conciencia, surgen con esa conciencia. Es como si estuvieran fijos, por eso se llaman adjuntos fijos. Pero hay factores mentales que cuando surge la conciencia no siempre surgen, pero pueden surgir con esa conciencia. Eso es lo que significa adjuntos fijos y adjuntos variables. Entonces veamos eso. Isa machera, kukucha, wirati, karuna rayo, nanakarachi, manocha, tina, miran, tatasaha. Entonces aquí nosotros tenemos envidia, isa, avaricia, machera, preocupación, kukucha. Tres abstinencias, que ahí no dice tres, pero son tres, virati y karuna, etcétera. Compasión y, como son dos ilimitados, es la alegría empática. Y después, vanidad, mano, ¿no? Entonces, esos factores mentales surgen separada y ocasionalmente. Nana karachi, eso significa, nana significa separados, diversos. Y karachi significa a veces, ocasionalmente. En forma semejante, sopor y somnolencia, pero en combinación. O sea, de que siempre que surge el sopor, siempre surge la somnolencia.
siempre surgen juntos. Y después tenemos Yata, Gutanu, Sarena, Sesa, Niyata, Yogin. Los demás, aparte de aquellos antes mencionados, o sea, los mencionados son 11, entonces los 41, ¿no? Son adjuntos fijos, Niyata, Yogin. Y Sangahancha, Pawakami, Tesandani, Yataraja. Ahora hablaré de sus combinaciones correspondientes. Entonces, esos dos versos o eso que hemos visto, ahí está más fácil explicado. Entonces, los 52 factores mentales, 11 se denominan adjuntos variables en palíes Aniyata Yogi, porque no necesariamente surgen con los tipos de conciencia a los cuales están ligados. Entonces, ahí ustedes tienen los adjuntos variables, Aniyata Yogi. Entonces, envidia, isa, avaricia, macharilla, preocupación, cucucha, esos tres surgen separados y ocasionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si surge la envidia, no puede surgir la avaricia y la preocupación, porque son, o sea, incompatibles esas cosas. Eso significa que surgen separados. Y ocasionalmente, ¿qué significa? Que no siempre que surge la conciencia con la cual la envidia está asociada, surge la envidia. La envidia surge cuando uno toma, por ejemplo, o sea, el objeto de un ser sintiente eh, y no puede tolerar, ¿no? Que esa persona tenga, digamos, lo que tiene, por ejemplo, eso es envidia. Entonces, la avaricia es diferente que la envidia, entonces por eso no puede surgir con la envidia. Eso quiere decir, las tres abstinencias también surgen separadas y ocasionalmente en las conciencias mundanas, ¿no? O cuando son mundanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la abstinencia el, ¿cómo se llama? El del lenguaje, samavacha, eh, no puede surgir en la conciencia mundana junto con la abstinencia del cuerpo, de la acción, y tampoco puede surgir junto con la abstinencia del modo de vida. O sea que si surge una, el recto lenguaje, no puede surgir la recta acción y tampoco la recta vida en las conciencias mundanas. Y que también ocasionalmente que no siempre uno se está absteniendo. No es siempre una abstinencia, por eso eso significa ocasionalmente. Pero en las conciencias ultramundanas, las tres abstinencias, recto lenguaje, recta acción y recto modo de vida, todas surgen juntas cuando surge la conciencia respectiva. Y los dos ilimitados de la compasión y la alegría empática también surgen separadas. O sea que si surge la compasión, no puede surgir la alegría empática porque, o sea, la compasión toma a los seres que están sufriendo y la alegría empática toma a los seres que están en estado de prosperidad y bienestar. Pero no siempre que surge la conciencia con la cual, por ejemplo, la compasión está asociada, surge la compasión. Espero que te quede claro esto. Y después tenemos la vanidad, que no siempre que surge la conciencia con la cual la vanidad está asociada, la vanidad surge. Porque la vanidad es incompatible con la concepción errónea. Eh, Pero, pero bueno, eso después lo vamos a hablar. Y después tenemos el sopor y la somnolencia que surgen juntos y ocasionalmente. O sea que no siempre que surge la conciencia con la cual el sopor y la somnolencia está asociado, el sopor y la somnolencia surgen. Entonces eso es importante. Entonces los 41 factores restantes se denominan adjuntos fijos, niyata yogi, porque invariablemente surgen con sus tipos de conciencia asignados. O sea, esto es bien importante porque hoy día estaba leyendo, o sea, que una persona, un maestro decía, ¿no? De que cuando uno tiene unificación de la mente, no tiene atención plena. En realidad, eso es incorrecto.
eso lo que está diciendo, porque tanto la atención plena como la unificación de la mente coexisten en la misma conciencia, ¿no? Ahora, lo que sí habría que decir es de que uno de estos puede ser predominante con respecto al otro. Entonces, cuando uno tiene sámata y uno tiene unificación de sámata, entonces esos factores de jhana son predominantes, pero no significa que no exista atención plena en esa conciencia. Ok, entonces esto es lo último, ¿no? Hemos abarcado muchísimo terreno, pero lo que pasa es que tenemos que avanzar con el capítulo 3 para poder terminar esta revisión, que no sé si vamos a terminar en 10 clases. Entonces, este cuadro, que está al final del capítulo 2 del compendio, entonces ustedes tienen los dos métodos, el método de combinación, ustedes leen horizontalmente, y el método de asociación, ustedes leen verticalmente. Entonces, si ustedes quieren ver el método de asociación, entonces ustedes ahí, por ejemplo, van a tomar los factores mentales universales, que son 7, y entonces si ustedes leen hacia abajo, entonces esos 7 universales ocurren con las 89 o 121 conciencias, ¿no? Entonces, si nosotros leemos de esta manera, tenemos el método de asociación. Por ejemplo, tomemos, por ejemplo, el factor mental de la vanidad. Ahí está. No sé si ustedes pueden leer, esta chiquita la letra, pero entonces la vanidad es un factor mental que surge con ¿cuántas conciencias? Entonces ustedes bajan aquí, entonces dice 4. Y ahí saben cuáles son las conciencias con que surge la vanidad. Pero aquí es importante, la vanidad es un adjunto variable. Entonces, ¿qué significa? Que no siempre que surge esa conciencia, surge la vanidad. Entonces, esa es una consideración importante a tener presente, ¿no? Y si nosotros leemos horizontalmente, entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la primera conciencia con raíz en el apego. Entonces, esa conciencia, ¿cuántos factores mentales tiene? 19. Y ustedes ahí pueden saber cuáles son los 19, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la consideración de los adjuntos variables, ¿no? Eh, en este caso no hay ninguno, pero por ejemplo, la segunda conciencia con raíz en el apego tenemos 21, pero hay dos factores que son adjuntos variables, sopor y somnolencia. ¿Qué significa? Que no siempre que surge esa conciencia, surge el sopor y la somnolencia. Entonces es importante estar familiarizado con este cuadro, con este método, porque eso nos va a servir para todo lo que viene más adelante. Entonces, bueno, hoy día me he extendido más de lo que hubiera querido, pero bueno, es importante terminar esto. Entonces, hoy día hemos terminado de repasar el capítulo 2 y también estudiamos la cuarta categoría, que es la categoría de las 18 elementos. Eh, bueno, entonces ahora vamos a proceder a las preguntas. Si hay alguna pregunta con relación a lo que nosotros hemos estudiado hoy día, ¿no? Entonces, a ver si levantan la mano, si tienen alguna pregunta. Damachari levantó la mano, venerable. A ver, Damachari. Buenas noches, venerables. Buenas noches a todos. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué la vanidad y la concepción errónea los menciona como incompatibles si las dos tienen raíz en el apego? Ya, o sea, que la concepción errónea no puede surgir junto con la vanidad, porque se dice de que son como, el símil que se da es como dos leones que no pueden vivir en la misma cueva, ¿no? La concepción errónea toma el objeto de una manera contraria
a lo que es, digamos así en general, porque la concepción errónea puede ser de muchos tipos. Pero la vanidad ocurre evaluándose uno mismo con relación a los demás. Entonces, no obstante, la concepción errónea puede ser una condición de la vanidad y la vanidad puede ser una condición de la concepción errónea. En una misma conciencia no pueden estar juntos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok. Martín Mercado. Sí, yo tengo una pregunta venerable. Por ejemplo, Sí, en el caso de Kaku Datu, el Rupa Datu y Kaku Viñana Datu, Chaco. eh, s- sí, perdón, Chaku Viñana Datu, eh, estos tres son elementos como tal, así como, digamos, el elemento tierra y el elemento fuego y el elemento aire. O sea, el elemento de la conciencia del ojo es un elemento como tal, material o... Sí, o sea que el elemento, ok, Chaku Dhatu Ujú. es igual que Chakuayatana y eso es igual que la propiedad material dependiente, porque eso es una propiedad material dependiente, eso está en el capítulo 6, lo vamos a repasar, eh, que es la base de la conciencia del ojo. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, eso es una propiedad material que existe, digamos, dentro de la, no sé, a lo mejor en la parte de la retina, es una realidad última. Y esa es la propiedad material que, en dependencia del cual surge la conciencia del ojo que toma el objeto visible, que es otra propiedad material diferente. Entonces, Chaku Dhatu es igual que lo que se llama en Pali Chaku Pasada, que es la sensibilidad del ojo, y que es igual que es lo que se llama Chakayatana, porque hay sandhi ahí. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros entender muy bien esto, o si vamos a estudiar sobre todo la Abhidhamma canónica, incluso para leer los suttas, porque estos términos se refieren a lo mismo. Cuando el Buda dice Chakayatana, cuando el Buda dice Chaku Dhatu, o cuando se dice Chaku Pasada, o sea, son términos diferentes, pero que se refieren a lo mismo, que es la propiedad material dependiente en que depende de los cuatro elementos primarios, ¿no? Sobre el cual surge la conciencia del ojo tomando el objeto visible. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, y sucede lo mismo en el caso del elemento mental. Es exactamente igual. ¿Cuál es el elemento mental? ¿Cuál? Sí, por ejemplo, mano datu. Mano Dhatu. Ujú. Ok. Mano Dhatu, ahí explicamos qué es Mano Dhatu. Mano Dhatu es Sampatichana Cheta, dos conciencias de recepción, y Pancha Dvaravayana, que es Cheta, que es la conciencia de advertencia en los cinco sentidos. O sea que Mano Dhatu no es materia. Mano Dhatu es tres tipos de conciencia diferentes, que son las dos conciencias de recepción, una resultante insana y otra resultante sana, y la conciencia de advertencia en la puerta de los cinco sentidos. ¿No? Eso es lo que se llama Mano Dhatu. Ok. Eh, eso no tiene nada que ver con las propiedades materiales. Pero eso es importante porque cuando se estudian los procesos cognitivos, ¿no? Ese elemento mental, el elemento mental es el único elemento que toma los cinco objetos de los sentidos presentes. Por ejemplo, volviendo a la conciencia del ojo, la conciencia del ojo, perdón, el chakudatu, el elemento del ojo, que es la base, que es esta propiedad material, en dependencia del cual surge la conciencia del ojo, y la conciencia del ojo toma solamente la forma visible.
no puede tomar ningún otro objeto que no sea la forma visible, que es una propiedad material, que es lo que se llama rupa dhatu. Rupadato. Pero después está por ejemplo, sota dhatu, que es esa propiedad material en dependencia del cual surge la conciencia del oído, que toma el sonido o el objeto auditivo, pero solamente puede tomar el objeto auditivo. O sea que cada uno de estos elementos puede tomar como objeto su respectivo objeto. Pero Mano Dhatu puede tomar los 5 objetos. Por eso se agrupa eso. ¿Ok? Eso cuando se estudian los procesos cognitivos y los objetos en el capítulo 3 se va a entender mejor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, si no hay más preguntas, yo lo que les pido es, porque nosotros ya vamos a entrar al capítulo 3 que es muy importante, eh, y es muy importante que nosotros estemos familiarizados con lo que hemos estudiado del capítulo 1 del compendio y del capítulo 2, que en realidad hemos utilizado 3 clases ya y esta 4, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando entremos en el capítulo 3 tengamos lo que hemos estudiado aquí en estas clases, porque todo se va a empezar a juntar ahora, ¿no? Así que por favor, para la próxima clase, eh, tengan bien aprendido y lo de las categorías también. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo martes para la clase número 5. Bueno, Muchas gracias, buenas noches. venerable. Buenas noches a Muchas todos. gracias, venerable. Buenas Gracias, noches. Hasta luego. gracias, venerable.